Hola, buenos días, bienvenida, bienvenida a Susurros del Papel. Hoy os traigo un haul de comprita del día del scrapbooking, que he hecho una comprita porque estaba todo muy rebajado y entonces digo, bueno, pues voy a aprovechar yo también y voy a pedir unas cosillas que bueno, que andaba detrás de ellas, no las encontré y otras cosas y que están baratitas o por lo menos tienen un descuento y voy a comprarlas. Bueno, pues voy a abrir porque este es uno de los paquetes. Este sería otro paquete que pesa mucho, no recuerdo yo qué. Voy a abrirlo para que vosotros, bueno, pues abrirlo con vosotros, que vean que lo abro aquí, si se deja. Vale, este es otro. Este es otro que pone muy frágil. Y este voy a abrirlo por aquí. Este es muy largo, pero yo sí sé lo que es. Es esta regla que hace escuadra y es enorme, de 60 centímetros, mirad, y esto es de madera. Se aprieta con una palometa y es para la escuadra. Por último, que yo más ganas tengo de ver, que es este, mirad qué grande es. Este no coge en cámara, muy frágil también, y eso me hacía mucha falta. Y ahora esa es Nuz, que os saluda, os da los buenos días. Que es la tabla magnética de Will de Mary Keeper, que María del Mar de Scrap con Chocolate la tenía y dice que le va fantástica, que le va muy bien. La regla también es magnética y la verdad es que yo no la quiero ni para cortar encima, la quiero para, pues para esto, para grabar vídeos y bueno, también para tomar medidas, pero no para trabajar encima, porque la que tengo de Inspiro, que es la de cristal templado, refleja mucho la luz y no puedo grabar, se refleja todo. Y la otra que tengo yo al uso está muy estropeada. Y después tenía esta que también, mirad, la rosa está súper estropeada, la he lavado y tal, pero está rajada porque, como digo, esta no funcionaba bien y está muy rajada. Bueno, pues vamos a ver los siguientes paquetes. Bueno, pues es que el vídeo que grabé de las compras de la rebaja pues no se ha grabado bien y lo he tenido que desechar y lo voy a volver a grabar para enseñaroslo. Mirad, compré en la rebaja esta colección de chipboard que trae dos planillas. Esta es una y por aquí está la otra, son distintas unas de otras, llevan sentimiento y es cartón gordito, bastante gordito, Después también compré esta colección de papeles que es de San Valentín, se llama La Love. Yo la buscaba, la colección esta, en 12×12 y no lo han editado en 12×12, solamente en esta medida como stack, en esta medida un poco extraña, de 15 centímetros con 2 por 20,3, es decir, de 6×8 pulgadas. Y hay hojas sueltas de 12×12, pero yo quería comprar esta y o compraba este o no había otro esta. La colección, ya os digo que
La voy a pasar rápidamente porque esta colección ya está ahí hartas de verla. Incluso este año ya se ha usado para San Valentín y yo la he comprado pues para hacer la pokelete del San Valentín del año que viene, porque de todas perdón, las que he visto, esta fue la que más me gustó. Y os la paso rápidamente, ya sabéis que lleva foil. La colección de Lala Love, que ya os digo que tenía muchas ganas de tenerla. Me regalaron este estuche que bueno, no está mal, es de plástico, pero es verdad que por dentro lleva como una especie de hilo pasado, entrelazado, que bueno, no sé si será fuerte o no. Bueno, me regalaron esto y yo tenía puesta desde hace un montón de tiempo que le vi a Magiochi este paquete que lleva dos cubitos de zinc y una regadera, y las compré. Tenía más cosas metidas, estaban muy baratas, tenía más cosas metidas en el carrito de esto de así de zinc, pero al final las deseché. También tenía de la otra vez que hicieron un rebaja de este sello de caucho, que es la huella dactilar de un dedo y lleva un corazón en medio, y este también lo cogí. Y después tenía también en la cesta, que no la había cogido y no la había conseguido estas navidades, este de Mintopía, que es la bola de árbol de Navidad con el reno nevando, y la cogí, y esta que pone cuento de invierno, de Mintopía. Y estaban baratitos esta vez y digo, bueno, pues lo voy a coger. También me pedí esta colección de papeles para Pascua, ya por supuesto para la Pascua del año que viene, de Photoplay. Y si al móvil no le importa, porque se mueve más, vamos que pues os la voy a enseñar. Mirad, es de 30 por 30, son unos colores súper pastelitos. Traen 12 páginas y creo que eran a una sola cara. No, creo que esto eran así, a doble cara. Pues paso a enseñaros. Mirad, vienen con las pegatinas, que son duritas, más que pegatinas, yo que un poquito de chipboard, porque tienen gramaje, las pegatinas. Y viene, bueno, pues lleno de conejitos, pollitos, gallos, en fin, sentimientos. Me gusta mucho. Y entonces, como la vi muy dulce, dije, anda, pues no tenía ninguna colección. Bueno, tenía una, la del Lidl, de hace ya por lo menos el año pasado, no del anterior, y ya me quedaban pocas hojas. Digo, pues me voy a hacer de una, y cogí esta, y para que no fuera del Lidl, digo, anda, voy a coger esta. Pues traen 2 hojas de cada. Esta sería la parte de adelante de una y este el reverso, que son, ya os digo, que es muy bonita. Esta también, muy pastelosa. Mira, por detrás también, muy mona. Bueno, estas que son de etiquetas, que también traen 2, ¿vale? Que es así por detrás. Esta con los huevecitos de los pollos, a ver que lo ponga derecho, que es así. Y por detrás, así, de mantelito, verde y blanco al biais. Después tenemos esta de globitos con conejitos entre nube y arcoíris, y por detrás sería así, fondo rosa con florecitas blancas y el centro un puntito amarillo. Después esta, que son otras tarjetas más grandes, y por detrás en amarilla con una rayita discontinua. Quizás no se aprecie bien por la luz, pero bueno, mi intención es que se vea. Es que la otra vez que grabé se grabó fatal. A ver, pues las rayitas son blancas y discontinuas. Ya os digo que me parece una colección pues muy pastelito, muy mona. No trae ni muchos ni pocos papeles. Yo no lo quiero para álbum, yo lo quiero pues para hacer trabajos varios en Pascua.
fue por el día del scrapbooking y de las más rebajas, porque caros, yo creo que solamente de las colecciones nuevas, cara a cara, yo creo que solamente pillé una que ahora la vais a ver. Bueno, me dieron esta bolsa, la bolsa grande, que es igual que esta bolsita chiquitita, solamente que es de 30 por 30, que vale para guardar los papeles de una colección, porque más no cogen, de 30 por 30. Esto que lo voy a quitar. Y aquí pues me he traído guardada, para que no se me estropeara, la colección más nueva que he comprado, que es la de Bonita, de 30 por 30, que cuando la vi me gustó mucho porque es una colección muy alegre y no coge todo, no coge bien, ¿eh? La colección entera coge regular. Mira, la colección Bonita de 30 por 30. Voy a ir sacándola poco a poco, porque si la saco entera se me va a ver, se me va a romper, creo yo. Aquí coge una colección, pero no de tantos papeles. A ver, me están doblando las puntas. Aquí. Bueno, pues creo que la he puesto al revés. Sí. La colección Bonita de 12 por 12 de Mintopía. No vi ningún sello. Yo me esperaba que esta niña, pues no sé, la sacaran en un... la del sillón, la sacaran en un sello o algo, pero en vez de eso sacaron la efímera. Y bueno, esto vale para... porque es gordita y vale para ponerla como de álbum. También se puede recortar las páginas. Y esta supongo que ya la habréis visto hasta la saciedad. Esa una cara, y estos son... La verdad es que la colección tiene unos colores preciosos. Trae 3 páginas, creo, de cada. Sí. Mirad, los colores... A mí estas flores me encantan, me han encantado. Esto, que parece una fotografía de un muestrario de crochet, o una colcha o algo así. Estas de cactus, muy bonita. Estas de flores, también muy bonita. Un dibujo muy bonito. Bueno, pues ya he encendido la grande. Espero que no dé mucho reflejo. Y os estaba enseñando esta, que también me gustó mucho, que es de florecitas así, muy bonita. Esta con flores negras, también me parece súper bonita. Me encanta, la verdad, que incluso para... No sé si admitirá rotuladores o acuarela, o se verá por detrás, no lo sé. Esta, que también me parece muy bonita, rosa con unos puntitos en negro. Mirad qué bonita es. Esta me gusta mucho. Esta de hojas también, en fondo rosa, una madera rosa y después con ramaje en blanco. Me parece muy bonita. Esta colección es que me gusta entera. Mira este color también, que es con un amarillo un poquito mostaza, muy bonito, y unas líneas en blanco muy bonitas. Este, que tiene sentimiento, que bueno, se recortan o se usa así la página. Me gusta también mucho, muy bonito. Me gusta mucho la combinación de los colores, me gusta un montón, me parece muy bonito. Este con las botas de agua, la máquina de escribir, gafas de sol, maleta, muy veraniego. Mirad, es muy bonita, unos colores muy bonitos. Estas con corazones y fondo en degradado en lila, muy bonitos también, muy bonito. Y a ver, porque esto ya está todo del revés, voy a darle la vuelta, perdonadme. Así, mirad, este azul con confeti, precioso. Este tono madera, muy bonito en azul, con los nudos ahí de la madera, me parece precioso. Otra colcha que parece más bien una foto de crochet en tono malva, rosa y verde, muy bonito. Estas que son las tarjetas,
que es esta niña montando en bici, la niña del sillón. Yo a esta niña le hubiera hecho un sello, pero vamos, pero ya, me encanta. Pues si lo hay, lo mismo lo hay, yo no lo he visto. Este que es muy bonito, con confeti, mirad qué bonito es muy bonito. Este también me parece muy bonito, esta combinación de colores y estampado. Esta negra con corazones rosa me parece muy fino, muy bonito también. Esta negra con ramajes coloreados, mirad qué bonito es. Supongo que este ya os digo que ya lo habréis visto. Este con macramé, parecen colgantes de macramé. Y esta rosa que trae degradado, así como a manchurrones, muy bonita. Esta rosa con puntitos negros y blanco y una florecita en rosa más oscuro, que me parece muy bonita. Y por último, esta en verde con corazones de dos tipos, dibujados solamente lo que es la silueta y después esto. Me parecen muy bonitos también. Esta colección de verdad que una de las que, no sé, no dije la tengo que comprar y la quiero. Hay otras que dice, bueno, pues puedo esperar y tal, bueno, pues ya la encontraré más adelante. Pero esta fue que la vi y dije, oye, qué bonita es para el verano, para... No sé, me gustó muchísimo, de verdad. Me encantó. Y después con esta colección compré las dos efímeras, ¿vale? Que traen 66 piezas y la otra 89. Compré estas dos, las dos que más me gustaron, que fue esta con los sentimientos, que ya he visto a compañeras que ya lo han enseñado y lo enseñan estupendamente bien. Y esta que trae, bueno, pues todo lo que hemos visto en todo lo que hemos visto aquí en la colección. Mirad, la muñeca sentada, la niña en la bicicleta, mariposas, corazones, ramitas, bueno, de todo, está de todo. La máquina de escribir, las maletas, el mundo, hay de todo. Ya os digo, las de sentimiento traen 66 piezas y esta, que trae todos los dibujitos de la colección, esta traen 89 piezas. Después encontré esta, que estaba muy rebajadita, muy buen precio. Ya sabéis que estas colecciones son muy bonitas, son de animales. El gramaje es excelente. Ya sabéis que la parte de atrás de la portada son recortables, vienen a doble cara. Los animales están muy bien tratados, las ilustraciones de 200 gramos. ¿Vale? Y mirad, la parte de atrás igual, también son recortables, tanto la contraportada como la portada, ¿vale? Traen 40 papeles a doble cara, tienen 200 gramos de papel y 150 gramos los que son, porque hay algunos que tienen como... A ver, como si estuvieran plastificados, incluso parece que son perlados. Mirad, a ver si lo veis. No sé por qué trae más de una que de otra. Bueno, estos son paisajes con ciervo, con pino, y trae 1, 2, 3 y 4. Y por la parte de atrás es así, con ramaje. Es muy bonita, esta colección es muy bonita. Esta con la ranita subida en la hoja del nenúfar, tiene nenúfar por aquí. De esta trae 1, 2, 3 y 4. Y por detrás es así, que es muy bonita. En marrón, tonos marrones, las hojas como en ocre y esto como en beige. Es muy bonita. Estas que son como algas de los ríos. Y mirad por detrás, este es perlado. ¿Veis que tiene brillo? Este es perlado, que los demás no. Es muy bonito. Está este de los cisnes, con los nenúfar también. Y por detrás es así, el cisne también. Y no sé, como el río en también tonos marrones con blanco. Es precioso, este es muy bonito. Los dos son bonitos, pero este es que me gusta mucho porque me recuerda a lo oriental. Después tenemos este que con libélula y la fresa que hace y salen molinillos de viento.
El diente de león creo que no es. Ese que se sopla y sale molinillos de viento. Y por detrás es así, con esta libélula preciosa que parece que es neón, porque tiene unos colores tan bonitos. Este es del martín, del pájaro martín pescador. Y por detrás es así, con juncos y con ramajes que crecen a la ribera de los ríos. Después tenemos este, que parecen percas o salmones, no sé. Y por detrás es perlado y es así, pues simulando el agua del río. Después tenemos este de la nutria, que tiene textura, es muy bonito y tiene como un brillo, a ver si se puede apreciar ahí a la luz, pues tiene como un brillo, no se ve, no. Está la nutria metida en el agua y por detrás es así, con los mismos juncos de antes, pero en otros colores. Predomina el verde. Y después tenemos estos conejitos, nosotros llamamos aquí conejitos a estas flores. Y por detrás, así, mirad qué bonito. Es preciosa, qué bonita, ¿eh? Y después, por último, bueno, pues esta que es preciosa, también me recuerda mucho a lo oriental. Y por detrás, así que igualmente me recuerda mucho a los estampados orientales. Me encantan. Pues esta es la colección, que ya os digo que merece la pena porque el gramaje es muy bueno. Se llama The Riverbank y es de Hankey & Co. No sé cómo se pronuncia realmente, más leo que pronuncio. Yo inglés nada. Bueno, poco, porque leerlo un poquito sí. Y por último pedí esta colección, que la vi y me gustaron mucho los tonos, incluso para una boda, para una comunión, me encantó. ¿Qué es lo que pasa? Que no os la pidáis, es de Artemio, no os la aconsejo porque el gramaje del papel es de 100 gramos, poco menos como un folio, es de 12 por 12. Es que me gusta, realmente los dibujos son muy bonitos, pero tienen 40 hojas. Pero realmente no merece la pena porque nada, es un folio, ¿vale? Mira, es que son muy bonitas porque estos ramajes son preciosos. Pero esta regadera me gusta mucho. Pero esto es un folio en blanco y ahí no merece la pena. Mira estos ramos de flores. El papel, la impresión del papel es bonita. Este es muy normalito y encima fino. Esta bicicleta es muy bonita. Este columpio con el ramaje es muy bonito, pero el papel no vale nada. Esta jaula, mirad, decorada con las flores. Esto, pues para poner un título, no sé, para hacer un mueble y ponerlo, no sé. Este un básico de raya. Este para hacer un layout, y si no, sin layout, también se puede aprovechar para un álbum. Este otro básico en azul, con rayas azules. Este azul. Este el banco debajo del árbol. Esta de corazones. Esta de lunarito en verde, otro básico. Otro básico con hojita. Este de los dos pajaritos es muy bonito, pero eso, y aquí vuelve a empezar. Pues eso, que es muy bonito, la impresión de papel, los dibujos son muy bonitos, pero que es una pena que el papel sea tan fino. Hombre, si lo vaya a pegar sobre un mueble o yo no sé, sobre madera y tal, esto se puede recortar porque esto aquí a fin de cuentas, bueno, para escribir, pero no. Mira, es que hasta aquí hasta se transparentan. Debajo de este veo los ramos de flores. Y es que se transparenta, fijaros si es finito. Que es que se transparentan. En fin. Esto es porque, pues yo qué sé, porque lo vi es muy barato, estaba muy barato. Y por eso lo cogí. Pero que no merece la pena. Bueno, chicas, pues hasta aquí ha sido mi vídeo de comprita en esta tienda en la rebaja.
Todo estaba muy rebajado, a excepción quizá de que ya os digo, porque era nueva también, se entiende, de esta colección, de la colección bonita. Esta también estaba bastante rebajada. Y esto era de los cubitos de zinc que os enseñé en la regadera. Esto estaba en última, ¿cómo es? Último artículo o algo así. Y la compré. Porque digo, bueno, esto nunca viene mal. Y yo de esto no tengo. Y estaba también muy barato. No sé si no llegaba a los 2 euros. 1 euro, poco le faltaba, desde luego, 1,90 €, 1,95 € o 2,50 €, pero vamos, muy barata. Y nada más, espero que os hayan gustado. Si es así y me queréis regalar un like, de verdad que yo os lo agradezco. Si me queréis dejar comentarios, también os lo agradezco, porque eso hace que, bueno, que sigamos pues sacando compritas, enseñando papeles. De verdad os digo que si yo, por ejemplo, la colección esta de Artemio se lo hubiera visto a otra compañera que lo hubiese enseñado y lo hubiera visto, no la hubiese comprado. Me hubiera gastado un poquito más y hubiera cogido una colección pues con más cuerpo, porque realmente esa no merecía la pena. Nada, de verdad que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarme. Falta poquito, no sé cuándo se subirá este vídeo, pero creo que falta poquito, rondando estamos los 3000. Mi mente está a hacer un sorteo, no inmediatamente, pero dejaremos pasado nada, unos poquillos de días, porque todavía no tengo pensado lo que va a entrar en el sorteo, ¿vale? Este sorteo me gustaría hacerlo para todas las que estáis suscritas a mi canal. A ver si puede ser. y lo dicho, nada más. Hasta la próxima, que espero que sea pronto. Y cuidaros. Chao. Que sus padres han visto oso.